Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Espero que hayan pasado una semana llena de bendiciones. Hoy les traigo un tema que tiene que ver con una compañía de música. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. Cada época tiene su música. La música Peikuan fue una vez la principal música popular de Taiwán. Hoy en día, aunque Peikuan ha caído en declive, el Club Li Chuanyuan de Peikuan de Changhua, la organización amateur de Peikuan más antigua de Taiwán, todavía ensaya casi todos los días. Mientras tanto, la compañía profesional de Hanyang Peikuan continúa actuando año tras año, representando dramas tradicionales que son auténticamente taiwaneses. Nos dice Wang Baozuan, pobre de mí. Aunque mi esposo murió en la guerra con Westerlean, estoy decidida a permanecer casta y fiel a su memoria, aferrándose a su hogar en ruinas. Canta al estilo Peikuan, Xipi, Yuanpan, mientras relata su desolación y tristeza después de que su padre intentara obligarla a volverse a casar. Después de 18 años de espera, sacrificando su juventud, finalmente su esposo, Xue Pingwei, a quien ella creía muerto, regresa del cautiverio. En un aria interpretada al estilo up-tempo de Jinpan, ella canta una historia de ministros traicioneros, motín y rebelión, pero que termina con el final del reencuentro entre marido y mujer. Este es el drama de Peikuan de Tatem Tien que se representa en el ritual anual del caminar sobre fuego que se lleva a cabo en el templo Erjie de Wangong en el condado de Yilan, en el que los creyentes descalzos llevan estatuas de deidades sobre brasas. La compañía Hanyang de Peikuan, entonces llamada Compañía de Ópera de Hanyang, que actualmente es la única compañía profesional de teatro de Peikuan en Taiwán, fue fundada por Zhuang Jingzai en 1988. De acuerdo con la política del entonces magistrado del condado de Yilan, You Shikun, de usar la cultura para desarrollar el condado, el director actual de la compañía, Chen Yuwan, relata la historia de la compañía desde el principio. Por otro lado, el fundador, Zhuang Jingzai, quien falleció en el 2021, fue una figura clave en los círculos de Peikuan en el condado de Yilan. Se formó en el club en el Luodong Fulan, que tiene más de 100 años, y participó en el funcionamiento de otras compañías, incluidas las empresas de Donglong y Jianglong. Podía tocar bien cualquier tipo de instrumento Peikuan, pero era especialmente bueno en la suona, un instrumento de viento de madera de doble lengüeta en forma de cuerno, en el que lograba un tono completo y rico. Fue apodado respetuosamente el tigre suona. La música Peikuan llegó a Taiwán durante la dinastía Qing, a raíz de los colonos de la parte sur de la provincia china de Fujian. El profesor Lin Maoxian, presidente del Departamento de Lenguas y Literatura de Taiwán en la Universidad Nacional de Educación de Taichung, señala que después de que las formas de arte separadas de la ópera de Pekín, de la ópera de Kungqu y la ópera de Xiqing llegaran a Taiwán, la sociedad local las fusionó en un arte de actuación que abarca tanto la música como el teatro, que se llamó Peikuan, literalmente gaitas del norte. Peikuan es, por lo tanto, un fenómeno exclusivamente taiwanés en la música tradicional. En comparación con la música más elegante de Nanquan, gaitas del sur, que era preferida por las personas de gustos refinados, la bulliciosa y clamorosa Peikuan se integró en la vida cotidiana de la gente común y floreció en el entorno de Taiwán. Lin Maoxie llama a Peikuan la música heavy metal de Taiwán y es la variedad de música tradicional con la que la gente común se siente más familiar y cómoda.
Por otro lado, Zhuang Jinsai formó a Hanyang Peikuan en la cima de la popularidad de Peikuan, que también se llama ópera de Luantan cuando es interpretada en el escenario por profesionales. Tras el despegue económico de Taiwán en la década de 1970, los ciudadanos invitaron a las compañías de ópera a actuar cuando daban las gracias a las deidades, cuando redimían los votos hechos a los dioses e incluso cuando se ofrecían disculpas y marcaban las ganancias o pérdidas en los juegos de azar. Las compañías de ópera tenían reservas sólidas y en su momento de mayor actividad podían presentar más de 200 espectáculos al año. Hanyang cuenta con 3 maestras de los papeles femeninos, Li Aji, Li Meiyan, Won Chengmie, que se han ganado la admiración de la compañía. Li Meiyan fue designada artista de conservación para la ópera de Peikuan por el gobierno del condado de Ilan en el 2022. Mientras se maquillaba tras bambalinas, relata, dice: me uní a mi primera compañía de ópera cuando tenía 28 años y he estado en eso desde hace 40 años. Para lograr un efecto dramático en el escenario, incluso las he colgado de cables. Cuando hacíamos una buena actuación, los fanáticos de la ópera daban dinero como recompensa. Además de los patrones de canto melódico ascendente y descendente requeridos por los artistas de Peikuan, también hay movimientos y posturas de escenario distintivos y deben memorizar el Guanghua o idioma oficial de Peikuan, una forma antigua de mandarín que se usa para las partes habladas, en lugar del mandarín moderno o el Hokkien taiwanés. A medida que la sociedad disponía de un número cada vez mayor de opciones de ocio y entretenimiento y los artistas de Peikuan envejecían y morían, apareció una brecha generacional importante en términos de artistas dispuestos a asumir la forma de arte, mientras que el público también disminuyó. Tanto las compañías profesionales como los clubes aficionados de Peikuan se enfrentaban a la extinción y cada vez era más difícil para los miembros de la compañía ganarse la vida. Chen Yiwan tomó las riendas de la compañía de Hanyang Peikuan de manos de Zhuang Jinsai hace 8 años, en una ceremonia en un santuario dedicado a Xiqing Wangye, la deidad del teatro. Chen ha buscado continuamente oportunidades para actuar, aplicando la fórmula Peikuan de ópera de día y la ópera taiwanesa de noche. Ella explica que la ópera de Peikuan se presenta para las deidades, mientras que por las noches se presenta la ópera de Taiwán para la gente. Pero al ver la ópera de Peikuan, las personas no solo pueden tener la oportunidad de escuchar la tumultuosa música de Peikuan, sino que también pueden apreciar las cadencias, las melodías y el entusiasmo de los artistas. Las conmovedoras historias de estos dramas en las que los personajes tienen elevados ideales puede inculcar valores atemporales como la lealtad, la piedad filial, la castidad y la rectitud en la audiencia, y pueden ser un activo valioso en la sociedad contemporánea. Y estamos de regreso y les cuento, en el Museo de Música y Teatro Tradicional de Nanpei del condado de Changhua, la única institución de este tipo en Taiwán, los miembros del Club Peikuan más antiguo de Taiwán, Li Chunyuan, ensayan 5 días a la semana. Tan pronto como pones un pie en la sala de ensayo en el sótano, escuchas una música resonante que borra todo lo demás. Con expresiones serias y atentas en sus rostros, los miembros del club producen un estruendoso clamor con sus instrumentos. La historia de las personas que tocan en una banda en Li Chunyuan se remontan a más de 200 años. Por otro lado, Ye Jinyuan, director de este talentoso grupo musical que ha lanzado más de 36 álbumes de vinilo, dice que según la investigación del profesor
Su Chan-ho, el mismo músico y compositor, la única evidencia disponible ahora de la edad del club es una placa presentada en 1930 por el Templo de Nanyao para conmemorar el 120 aniversario de su fundación en 1811. Sobre esta base, la historia de Lin Chunyuan se remonta al menos a 212 años. La década de 1970 fue una época dorada para Peikwan en Taiwán. Los intérpretes de esta música siempre se han dividido en categorías, profesionales y aficionados, y los aficionados se conocen como hermanos menores, y en ese entonces casi todos los municipios de Changhua tenían su propio club Peikwan, y el condado tenía la mayor concentración de clubes Peikwan en todo Taiwán. Ye Jingyuan dice que su padre Ye Amu no solo aportó dinero e invirtió mucho esfuerzo en el club al dirigirlo y al administrar sus asuntos, sino que también era un artista consumado que era hábil en canciones refinadas. Durante la época dorada, bajo su liderazgo, cuando se grabaron tantos discos, Ye Jingyuan recuerda que su padre escribía la música en cancioneros, de los cuales había más de 200. Los cuadernos tenían páginas a color y cada vez que se cambiaban las páginas y se giraban durante los ensayos del club, era como hojear un colorido calendario. Y es así que en el 2009, Lee Chuan-yen fue reconocido como un grupo importante que preserva el patrimonio cultural inmaterial de la música de Peikwan. Sin embargo, solo 2 años después, Chen Chu-ling, quien enseñaba a los recién llegados y también era un artista, falleció. El grupo enfrentó una crisis, no había nadie que transmitiera las tradiciones y el club estuvo a punto de disolverse. Pero entonces, Ye Jingyuan, que nunca había estudiado música de Peikwan y estaba ocupado dirigiendo su taller de reparación de automóviles, decidió asumir la tarea de administrar los asuntos del club. Yang Yao-hui y Bobo Chen, estudiantes del Instituto de Graduados de Etnomusicología de la Universidad Nacional de las Artes de Tainan, llegaron al grupo de una manera diferente. Se unieron a Lee Chuan-yuan para investigar su tesis universitaria, pero al practicar con el grupo 5 días a la semana, adquirieron un sentido de apego y pertenencia, y tocar en la banda de Peikwan se ha convertido en parte de sus vidas. Chen, quien se especializó en dizi, flauta de bambú, dice: la música Peikwan puede no ser una parte integral de la vida de los jóvenes hoy en día, pero después de que entré en contacto con ella, descubrí que ofrece infinidades de posibilidades. Su riqueza radica en su versatilidad. Se puede tocar en una interpretación puramente musical o por una banda que dirija la procesión de una deidad, mientras que sus instrumentos de seda y bambú, es decir, cuerdas y viento de madera, pueden acompañar los rituales en los templos confucianos y también puede ser parte de representaciones de ópera. Al asistente administrativo de Lee Chuan-yuan, Chen Qingyu, que trabaja en la Universidad Nacional de Educación de Changhua, le gustaba la zona y se unió al club después de asistir a sus clases de formación. Él siente que la cohesión social lograda a través de la fe religiosa también es una fuerza que une a los miembros del club. Lee Chuan-yuan encabeza la procesión anual de Masu desde el templo de Nanyao de la ciudad de Changhua, que visita a la antigua calle Sur. El club también actúa en el templo de Nanyao el día 23 del tercer mes lunar y para el cumpleaños de la deidad de Guanye el día 24 del sexto mes lunar. Ha sido un gusto para mí acompañarlos este lunes en Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Espero que pasen una excelente semana. Los veo el próximo lunes. Les deseo muchas bendiciones. Los quiero. Bye bye.